Vamos a tener entonces a la máster María Isabel Sánchez. María Isabel tiene la maestría profesional en Ciencias de la Educación con mención en Docencia de la Universidad Internacional San Isidro Labrador. Es licenciada en Orientación de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es profesional en orientación y jefa del Centro de Orientación Vocacional Ocupacional de la Oficina de Orientación de la Universidad de Costa Rica y es docente en la División de Educación para el Trabajo en el Centro de Investigación y Docencia en Educación también de la Universidad Nacional. El compañero magíster Eric Montoya Trejos tiene el bachillerato y la licenciatura en Ciencias de la Educación y en orientación y a nivel de maestría profesional con formación en bibliotecología y estudios de información con énfasis en gerencia de la información en la Universidad de Costa Rica, con más de 20 años de experiencia en la realización de labores orientadoras a nivel de educación secundaria, 3 y a nivel de educación universitaria, 21. También en la oficina de orientación de la Universidad de Costa Rica como profesional en el Centro de Asesoría Estudiantil, CASE en Ciencias Sociales y actualmente en el Centro de Orientación Vocacional Ocupacional, COVO, también de la Universidad de Costa Rica. Es el encargado de capacitar para la implementación del sistema de orientación vocacional informatizado para profesionales de orientación en educación secundaria, así como la capacitación dirigida a estudiantes de la carrera de orientación próximos a graduarse en este sistema. También se encarga de actualizar la información y la atención a las consultas relacionadas con el SOBI. Todos conocemos del SOBI, ¿verdad? Estamos familiarizados. Y finalmente participa como representante de la Universidad de Costa Rica ante la Subcomisión de Divulgación y Orientación para el Ingreso a la Educación Superior perteneciente al área de vida estudiantil en el Consejo Nacional de Rectores. Entonces, igual, a invitarlos a que me ayuden a manejar el tiempo. Bueno, buenos días, un placer para nosotros estar compartiendo esta mañana acá un estudio que es parte del esfuerzo que realizamos desde la Oficina de Orientación de la Universidad de Costa Rica y como profesionales en orientación que nos desempeñamos en este espacio laboral, al cual hemos denominado caracterización de la población estudiantil que consolidó el ingreso a carrera en el 2021 a la Universidad de Costa Rica. Y bueno, esto forma parte de acciones que realizamos como oficina de orientación dentro de la Universidad de Costa Rica, que están vinculadas a un eje de trabajo que tenemos en la oficina, que es el eje de desarrollo vocacional, y en el cual mediante acciones, digamos, de sistematización y de investigación, buscamos dar un sustento o identificar necesidades que fundamenten las acciones que ya realizamos con la población o la generación de nuevas estrategias. Por tanto, este estudio que presentamos tiene por objetivo identificar las características de la población estudiantil universitaria que participó y consolidó el ingreso a carrera o carrera simultánea en el año 2021. En resumen, esos estudiantes ya universitarios que se están trasladando de carrera o que desean llevar 2 carreras, que es parte de una condición que desde la realidad universitaria nosotros tenemos que manejar dentro de lo que es este proceso o los procesos de acompañamiento en el área vocacional. Y en este sentido, pues enfocar, digamos, 3 elementos que quisiéramos rescatar antes de compartir los resultados, ¿verdad? Y recordar, por ejemplo, el tema de la vocación, ¿verdad? Teniendo claro ese potencial que tiene todo ser humano para decidir y seleccionar espacios en los cuales productivamente quiera dedicarse en su vida y teniendo claro también que es un proceso en constante construcción, lo cual significa que ya haber estado en la universidad y elegido carrera no debe permitirnos como profesionales en orientación pensar ya eligieron ya sus necesidades vocacionales, por lo menos la elección de carrera ya está resuelta como tal. El otro tema también entender y va asociado a lo que les comentaba hace poco, que es el concepto de trayectoria vocacional, y es que realmente la vocación
La trayectoria vocacional viene siendo como ese itinerario, ese conjunto de experiencias y de actividades desde la vivencia personal y las realidades en los distintos contextos que se desempeñan los estudiantes, que van haciendo una historia de vida en la cual constantemente el ser humano se ve expuesto a cambiar de decisiones, a replantearse lo que va a hacer, y bueno, esa es una realidad, por supuesto, vinculada a la población universitaria, ¿verdad? Que tienen necesidades de orientación vinculadas no únicamente a información, sino también a experiencias y situaciones que les enfrenta el estar ya en la universidad. Y es a lo que va enfocado también este estudio, cuando como procedimientos la universidad define dentro de lo que se llama el proceso a carrera de población universitaria, la posibilidad de que las personas estudiantes que ya eligieron carrera se cambien o lleven dos carreras, ¿verdad? Y probablemente ustedes ya han escuchado que es un fenómeno bastante frecuente, ¿verdad? Con un alto porcentaje de estudiantes en la universidad que ingresan, algunos desde un principio pensando en cambiarme de carrera porque entré a la que me dio el promedio, ¿verdad? O otros que por este mismo proceso de situaciones y experiencias que viven, pues a lo largo del camino van decidiendo cambiar. O también un fenómeno con mucha frecuencia, diría yo, y en aumento, es el tema de llevar dos carreras, que nos convoca también a analizar y a darle un énfasis en cómo abordarlo desde lo vocacional, dado que yo creo que viene fundamentado mucho en esa presión social de más competencias, y entonces tal vez el estudiante piensa que entre más carreras lleve, estoy formando más competencias, y luego pues se enfrentan otras dificultades asociadas al avance académico por la presión, digamos, que eso representa. Y por supuesto, elementos, como les decía, vinculados a esas necesidades vocacionales, teniendo en cuenta que el que ya hayan elegido carrera no es una etapa superada, ¿verdad? Que igualmente tenemos que atender desde esta población un conjunto de necesidades y dar respuesta. Y para dar esa respuesta más oportuno es que les presentaremos ahorita un poquito lo que son los resultados que obtuvimos de esa caracterización. Buenos días. Un poquito como para enmarcar el proceso metodológico que llevamos para este trabajo, enfatizamos nuestra metodología en la parte de investigación cuantitativa, recordando que este tipo de investigación privilegia la recolección de datos con fin de un análisis que puede ser matemático o estadístico para poder describir condiciones de un grupo específico que tenemos. Desde el paradigma positivista, recordemos que desde esta perspectiva podemos considerar que este conocimiento nos permite que sean conocimientos medibles, contables, aplicables, que sistemáticamente puedan darnos una descripción de un grupo poblacional en este caso, pero también puede ser a nivel de fenómenos u otras situaciones observables. Y finalmente, el estudio descriptivo nos ha permitido que podamos especificar algunas propiedades, características o perfiles, ya sea de un grupo, ya sea de objetos o cualquier otro fenómeno que permita la descripción. Es por ello que esta es como nuestra parte metodológica. Ahora bien, si consideramos en este momento cuáles fueron algunas de estas variables, vamos a hablar que desde la perspectiva tuvimos la ocasión primero de definir una situación. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, darnos a la tarea de pensar cuáles son esas características de esa población que se traslada, que lleva dos carreras simultáneas. Conocemos el fenómeno, pero no conocemos en este momento cómo se da esa situación. Entonces, luego recopilamos información. Esta recopilación de información se le solicitó a la oficina de registro que nos dieran dos bases de datos. Una con los estudiantes que fueron admitidos a carrera y una segunda que cumpliera el criterio de que sean estudiantes admitidos y que consolidaron carrera. Ahora explicamos por qué estas dos bases de datos. Dentro también organizamos la información. Como teníamos una base de datos, se nos presentaron la información, por ejemplo, el código de carrera. Entonces, el código de carrera no nos funciona en este momento porque no sabemos a qué carrera pertenece. Entonces, sistemáticamente tuvimos que hacer el vaciado de información en este caso. Pero también organizamos la información con el motivo de analizar los datos desde ciertas perspectivas.
Y luego tenemos lo que es la interpretación y la presentación de resultados. Es por eso que estas variables que se presentan a continuación fueron las que tomamos de esa base de datos. El carnet universitario para saber cuándo ingresó a la Universidad de Costa Rica, en este caso, el sexo, qué trámite, ¿verdad? Porque algunos estudiantes, como bien lo decía María Isabel, pueden elegir lo que es el traslado, que es abandonar la actual carrera para asumir una nueva situación de carrera, pero no se pueden devolver a la anterior. Y luego tenemos también a los estudiantes que llevan 2 carreras simultáneas, que en este caso comparten la anterior carrera más la nueva formación a la que solicitaron. ¿Okay? Luego aquí incluimos el área vocacional. ¿Por qué? Porque por la organización de las carreras en la Universidad de Costa Rica tenemos 9 áreas vocacionales. Entonces nos interesaba ver cómo estaba ese fenómeno en la parte vocacional, a qué carrera ingresaron en el 2021, pero también nos interesaba saber de dónde venían, precisamente de qué recinto, porque tenemos 13 recintos a nivel de la Universidad de Costa Rica y qué carrera anterior tenían antes, ya sea de su traslado o carrera simultánea. Por eso aquí hablamos de primeramente una base de 1.467 estudiantes que fueron los estudiantes admitidos. Entonces podemos dar fe que para la sede Rodrigo Facio entraron 1.467, pero luego hay una base de 1.446 estudiantes. ¿Qué significa? Que consolidaron su opción. ¿Qué significa esto? Para un estudiante que se traslada en el año en que se traslada, 2021 en este caso, tiene que matricular, ya sea en el primero o segundo semestre, al menos un curso de la carrera para consolidar ese hecho. Si no lo hace, no quedaría. En el caso de los estudiantes con carrera simultánea, lo que se les pide es que ya sea en el primero o segundo semestre, matriculen de forma combinada 16 créditos entre ambos planes de estudio. En ambos casos no se toma en cuenta ningún curso de formación humanística, ¿verdad? Generales, la artística, la deportiva o repertorio. Los demás cursos se toman para esa consolidación. Entonces, tenemos estos resultados y empezamos por acá, la carnita de esta presentación, ¿ok? Por año de ingreso, entonces tenemos que la población que fue admitida y que consolidó, tenemos un total de 1.446 estudiantes. ¿Dónde se dio más la cantidad de población? Bueno, toda la población que se ubicó en el año del 2010 al 2019 tenemos un 64% de esa población donde se ubica. Pero también, otro dato muy interesante, es que la población anterior a ese año, 2020, consideró un 27%. Si lo vemos de forma combinada, un 92% de esa población. Entonces, de ahí estratégicamente uno podría decir que las acciones de orientación pueden ser guiadas a ese grupo poblacional. Pero, sorpresa, no solo tenemos esa población, tenemos otras poblaciones que uno podría deducir que o han terminado ya su ciclo o están próximos a egresarse de una carrera y que pueden optar ya sea primero, por un análisis personal, decir, bueno, puedo llevar una segunda carrera para complementarla, o ya terminé mi proceso de formación y opto por una nueva carrera. Entonces, por eso tenemos que hay representaciones de estudiantes que ingresaron en los años 90, 80 y 70. ¿Qué más encontramos por acá? Bueno, ¿cómo estuvo a nivel, en este momento, de distribución entre género? Bueno, tenemos que un 52% de la población que fue admitida y que consolidó pertenecen a mujeres. Entonces, aquí en este momento, mujeres un 52%, ¿verdad? Que en este caso serían 751 estudiantes y que hombres representaron un 48%. Entonces podemos ver que hay una similitud, pero siempre hay una tendencia a que las mujeres participen y consoliden de este proceso. Forma de ingreso. Entonces, en este caso queríamos ver, bueno, cómo esta población vamos a decir popularmente, se nos mueve en estos dos parámetros. Entonces, por ejemplo, un 57% optó por el proceso de traslado. Es decir, tenemos 827 personas estudiantes que en algún momento dijeron, hasta aquí termino mi proceso y elijo una nueva forma de poder continuar mi desarrollo en la parte vocacional. Pero tenemos una población que por carrera simultánea, es decir, llevar 2 carreras al mismo tiempo, un 42%. ¿Qué nos puede decir esto? Bueno, también importante mencionar, en el
momento en que la persona estudiante participa de este proceso, hay una mayor cantidad de cupos en la parte de traslado. Entonces, ahí podríamos tener también como ese insumo de información. ¿Ok? Por área vocacional, ¿cómo fue esa distribución? Bueno, aquí lo que hicimos fue como de estos 1.446 estudiantes, organizarlos por las 9 áreas vocacionales en que están las carreras, en este caso, distribuidas. Entonces tenemos, por ejemplo, ingeniería, ciencias económicas fueron las que tuvieron mayor cantidad. Y nada más como dato interesante, artes en este momento, ¿verdad?, presenta una menor cantidad de estudiantes que en este proceso consolidaron. ¿Okay? Aquí tenemos la distribución, ¿verdad?, tomando en cuenta que educación y ciencias de la salud son las que tienen mayor cantidad de opciones de carrera, entonces eso podría ser un factor que los estudiantes tal vez conozcan o no, pero eso es parte de la oferta académica que ofrece la universidad. ¿Okay? Y luego, ¿de dónde viene la población? Entonces es muy interesante saber que, por ejemplo, un 83% son de la misma sede de Rodrigo Facio que hacen estos procesos. Pero también tenemos estudiantes que vienen de las demás sedes universitarias, encabezando en este momento Occidente, que es tanto San Ramón como Grecia, 77 estudiantes, un 5%. Aquí a mi colega de Liberia, que puede ver, ¿verdad?, tenemos también representación de la sede de Guanacaste, al menos 33 estudiantes hicieron este proceso, ¿verdad?, provienen de carreras asociadas a esta área. ¿Okay? Y un top 10 para decir de dónde viene esa cantidad de estudiantes en este caso. Bueno, lo iniciamos desde el top 10 al top 1. Bibliotecología con ciencias de la información y bibliotecas educativas tienen representación en este momento. Ingeniería civil, eléctrica, física, dirección de empresas, administración pública, inglés. Y las dos top que tenemos es: muchos estudiantes vienen de ciencias políticas y de derecho. Eso llamaría mucho la atención pensando que son carreras asociadas en este momento vocacionalmente al área de ciencias sociales. ¿Okay? ¿Qué conclusiones encontramos? Bueno, básicamente que tenemos que la mayor cantidad de personas, estudiantes que hacen ese proceso se están ubicando en los rangos del año 2010 al 2020, ¿verdad?, considerando que esta es la mayor cantidad de personas estudiantes que realizan este proceso y lo consolidan, por eso esa importancia. También que existe una mayor cantidad de mujeres que de hombres que realizan este proceso. Entonces eso nos puede dar una dimensión que en este momento, siendo el traslado la mayor opción donde se están pasando este tipo de población. Además, como lo vimos acá, ciencias económicas, ingeniería de educación son los que ofrecen más cupos en este momento al tener mayor cantidad de opciones de carrera. Las áreas de salud y de artes, ¿verdad?, presentan en este caso, ¿verdad?, ciertas opciones de carrera que nos pueden ser muy interesantes de analizar en este caso. Luego también tenemos acá lo que es la mayor cantidad de estudiantes se presentan de la sede Rodrigo Facio y Occidente, pero también un dato que encontramos, la población masculina tiende a ingresar más por traslado y la población femenina tiende a utilizar en este momento la parte de simultáneo. Finalmente, áreas como artes, ciencias agroalimentarias, salud y sociales, educación y letras, evidencia mayor presencia de mujeres que de hombres, y viceversa, ingeniería, ciencias básicas y ciencias económicas, más presencia de hombres. ¿Okay? Finalmente, al comparar los cupos, esto es porque inicialmente en la resolución se ofrecen 1.665 cupos para solo la sede Rodrigo Facio, quiero aclarar, pero finalmente hay una pérdida o diferencia de 249 cupos de personas que no logran este proceso. Entonces ahí podríamos ver dos cosas. Hay una buena opción que ofrece la universidad, pero no necesariamente toda la cantidad de personas que son admitidas hacen el proceso de consolidación. Y de mi parte, y pensando que ya nos quedaba, muchísimas gracias.